Muchachos, buenos días. Espero que estén pasando por una situación de tranquilidad y con buena salud. Bien, esta nueva sesión, está dirigida para los grados octavos, haciendo énfasis en la clase de tecnología de análisis de circuitos. Recordemos que en la anterior sesión vimos todo lo relacionado con conceptos en electricidad básica. En particular, vimos corriente, voltaje y resistencia, y finalizamos con unos ejercicios que relacionaban la ley de Ohm, que tiene que ver con corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Bien, es hora entonces de analizar algunos tipos de circuitos, no sin antes mencionarles el objetivo de esta clase, que es adquirir algunas habilidades en términos matemáticos y de análisis para poder resolver algunos circuitos. En nuestra sesión de hoy, pues vamos a verificar en primer lugar los tipos de circuitos, sus diferencias y los pasos para resolver uno de ellos. Bien, muchachos, entonces, como observamos en su guía valorativa número 9, que si aún no la tienen, por favor, adquiéranla, simplemente enviándome un saludo a mi correo de romerourrea@hotmail.com, del cual usted ya tiene conocimiento. Simplemente escribiendo en el asunto el curso para yo saber qué guías enviarle. ¿De acuerdo? Bien, entonces existen tres tipos de circuitos: los circuitos en serie, en paralelo y circuitos mixtos. Los circuitos en serie son aquellos en los que los elementos que se encuentran dentro de ellos, que generalmente son resistencias o algunos elementos de carga, elementos de carga son aquellos que consumen energía, se encuentran dispuestos en forma lineal, es decir, uno detrás de otro, de forma secuencial. Los circuitos en paralelo, en estos, la gran diferencia con los anteriores es que se encuentran de forma paralela, es decir, hay una derivación en su ubicación, en la forma como se conectan dichos elementos, existe una derivación y por consiguiente pues la corriente asume otro tipo de circulación, ya que encuentra varios caminos, entonces recorre por donde hayan diferentes derivaciones. Y bien, los circuitos mixtos pues son la combinación entre serie y paralelo. Aquí encontramos gráficamente los tipos de circuitos. Antes que nada, por favor, observe aquí a la derecha alguna nomenclatura, alguna simbología en términos gráficos de los circuitos. Cuando usted encuentra una línea corta y una larga, como en este caso aquí en este circuito, eso me está representando una fuente de poder que es una cajita que genera energía eléctrica, o una pila o una batería. En este caso de acá, que es como un zigzag, como un resorte, eso me representa una resistencia. En algunos textos también representan la resistencia con un rectángulo como el que estoy aquí dibujando. Pero pues uno ya aprende a diferenciarlos o a identificarlos fácilmente, ya sea este rectángulo o en la manera de zigzag. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas entonces podemos encontrar que en este circuito, que es un tipo en serie, porque mire, las tres resistencias involucradas están una detrás de otras, vean, de forma lineal, ¿de acuerdo? Es decir, que el inicio de esta está cuando ya finalizó esta, y así con esta, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo mencionarles al respecto? Observe que aquí tenemos la fuente de poder. Generalmente la línea corta me está representando el polo negativo y la larga el polo positivo. ¿De acuerdo? Aquí esta flecha me está indicando que la corriente está circulando en ese sentido. La fuente de poder me está brindando un voltaje, ¿no? Entonces, en este caso, la corriente está circulando, pasa por esa resistencia y sigue solamente un camino. ¿De acuerdo? Yo podría decir que puedo transformar este circuito en otro, claro, miren. Entonces
por ejemplo, puedo colocar aquí otra resistencia. Entonces ya ese circuito en serie está compuesto por 4 resistencias. ¿De acuerdo? Y pues tiene su forma de solucionar que ya vamos a ver más adelante. Ok. Observemos ahora el circuito en paralelo. Miren la diferencia entre el circuito o con el circuito en serie. También me brinda un voltaje la fuente de alimentación y miren ya cómo están dispuestas las dos resistencias, ¿sí? En forma paralela. Y mire que aquí representé con este puntico una bifurcación, una derivación. Entonces la corriente viene por acá, sigue su camino y además tomó este otro camino. Entonces se dividió la corriente, claro que sí. Ese es otro de los conceptos, que en un circuito en paralelo se divide la corriente y lo podemos observar gráficamente. ¿Vale? Usted se preguntará, ¿y qué son todas estas líneas? Pues son conectores, cables o simplemente conductores eléctricos. Observe esta formulita, esta expresión matemática. Pues muy sencillo. La corriente que aquí se dividió, pues al sumarse, pues dará esa corriente total. Obviamente. ¿De acuerdo? En el circuito en serie, lo que se divide no es la corriente porque ella sigue un mismo camino. Lo que se divide es este voltaje. Esta resistencia consume o aprovecha una cantidad de voltaje. Esta otra y esta otra. A final de cuentas, sumados esos 3 voltajes que cada una de ellas ha consumido, me dará este voltaje total que fue suministrado, repito, por la fuente de alimentación. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el circuito mixto? Pues muy sencillo. ¿Qué tal si aquí en este caso borro, ¿sí? Y aquí agrego otra resistencia. ¿Vale? Entonces, en este caso, supongamos esta es resistencia 1, esta resistencia 2 y esta resistencia 3. Es un circuito mixto compuesto por 3 resistencias, 2 en paralelo, la R1 y la R2, y la R3 que estaría en serie. Entonces yo puedo decir por aquí que la R3 se encuentra en serie, ¿vale? Y la R1 y R2 están en paralelo, ¿vale? Y ese sería un circuito mixto. No vamos a hacer énfasis en cómo se resuelve un circuito mixto. Lo único que puedo decir es que el circuito mixto se vuelve un circuito en serie y se resuelve como tal, como circuito en serie. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente parte del video.